Había silencio en el rancho cuando el amanecer pintaba el cielo de un rojo cansado. Las mujeres ya se movían con los cántaros de agua, los hombres preparaban los caballos y los niños correteaban con los pies descalzos en la tierra seca. Pero entre todas esas rutinas había un secreto escondido en el corazón de una joven que nunca había tenido derecho a voz. Su nombre era Isabela, hija de un capataz al que el pueblo respetaba de labios para afuera y despreciaba en la intimidad de las cocinas. Isabela cargaba en su pecho algo más pesado que cualquier cántaro de agua. Una carta. El sobre, amarillento y manchado de sudor, lo guardaba cosido por dentro de su vestido, cerca del corazón, como si fuera un talismán prohibido. Nadie lo había visto nunca. Nadie sabía que existía. Esa carta, escrita con tinta temblorosa en una noche de luna, tenía palabras capaces de romper familias, incendiar haciendas y cambiar el rumbo de todos los que vivían bajo las campanas de la iglesia del pueblo. El secreto comenzó en una tarde de verano, cuando el viento levantaba polvo y los hombres jugaban baraja en la cantina. Su padre, don Ramiro, había bebido de más, y en un arranque de ira dejó escapar un rumor que heló a quienes lo escucharon: que la verdadera dueña de las tierras no era la familia del terrateniente, sino alguien olvidado, alguien a quien todos creían muerto. Aquella revelación pasó como un murmullo más en medio de la borrachera, pero Isabela estaba allí, escuchando, con el corazón golpeando fuerte. Esa misma noche, en secreto, escribió la carta para guardar esas palabras antes de que el viento las borrara. La carta contenía nombres prohibidos, linajes ocultos, una verdad enterrada bajo pactos de silencio. No era solo un papel con tinta, era dinamita envuelta en plegarias. Ella la escondió en su pecho porque sabía que si la encontraban, no solo ella moriría, sino también cualquier esperanza de justicia. La pregunta era: ¿hasta cuándo podría sostener ese secreto contra el mundo entero? A lo lejos, las campanas de la capilla llamaban a misa, y cada golpe metálico parecía recordarle que llevaba en su pecho no una fe tranquila, sino un juicio pendiente. Lo que Isabela ignoraba era que en cuestión de días, ese sobre manchado abriría una cadena de sucesos que pondría al pueblo entero de rodillas. Isabela se sentó en el banco de la capilla, apretando el vestido contra su pecho, como si temiera que alguien pudiera escuchar el crujido del papel escondido. Los ojos del sacerdote, un hombre viejo con voz grave y mirada cansada, recorrían a los feligreses uno por uno. Ella sintió que aquella mirada se detenía en ella más de lo necesario, como si supiera que guardaba algo que no se debía guardar dentro de un templo. Mientras las plegarias se repetían mecánicamente, su mente viajaba a la noche en que escribió esas palabras prohibidas. Había usado una vela corta, casi consumida, y el silencio del cuarto apenas era interrumpido por el sonido del plumín raspando el papel. Escribir fue un acto desesperado. Si ella moría o su padre se delataba otra vez, al menos esa verdad quedaría registrada. Lo que no había calculado era que el papel, en manos equivocadas, podría provocar una guerra entre familias y desatar un derramamiento de sangre. La historia del pueblo estaba llena de rumores, pero nadie sospechaba que una simple carta podía contener el verdadero origen de las tierras y los nombres de quienes habían sido despojados con violencia décadas atrás. Los indios que fueron expulsados, las viudas que nunca pudieron reclamar lo que les pertenecía y los niños huérfanos convertidos en peones. Todos esos fantasmas estaban escritos en aquel sobre. Después de la misa, Isabela caminó de regreso al rancho, pero notó que alguien la seguía. Era Julián, un joven campesino que siempre la miraba de lejos, con una mezcla de ternura y temor. Esa vez no se conformó con mirar. Caminó hasta alcanzarla y con voz entrecortada
Le dijo que había visto algo la noche en que escribió la carta. El temblor recorrió la espalda de Isabela como un latigazo. ¿Qué tanto sabía Julián? ¿Había visto las palabras? ¿O simplemente había notado la vela encendida en la ventana? Ella intentó sonreír y negarlo, pero él insistió. Lo que guardas en tu pecho no es tuyo, Isabela, es de todos nosotros. La frase la golpeó con fuerza porque en el fondo era verdad. Esa carta no era solo un secreto personal, era el reflejo de un pueblo que había callado demasiado. Sin embargo, la joven sabía que todavía no era el momento. Revelar su contenido ahora era arriesgarse a que la quemaran viva en la plaza, acusada de mentirosa o de bruja. Pero cada palabra de Julián era un recordatorio. El secreto no estaba tan seguro como creía. Y lo que ella no sabía era que, mientras guardaba la carta bajo el vestido, en la casa grande del terrateniente, alguien ya sospechaba de su existencia. Un viejo enemigo de su padre había escuchado el rumor en la cantina y había jurado encontrar ese papel antes que nadie. La cuenta regresiva ya había comenzado, y ni Isabela ni Julián sabían que estaban a punto de ser arrastrados al centro de un destino imposible de detener. La tarde cayó sobre el rancho como una manta pesada. El aire estaba denso, y las sombras de los algarrobos se estiraban como brazos vigilantes sobre el camino. Isabela regresaba a su casa, intentando convencerse de que la frase de Julián no era una amenaza, sino una advertencia. Pero en lo profundo sabía que las palabras del muchacho podían volverse cuchillos en manos de otros. Don Ramiro, su padre, dormía en un catre al fondo del cuarto, con la botella aún a medio vaciar. El hombre había envejecido rápido. Sus ojos siempre rojos, su voz áspera, sus manos temblorosas de tanto cargar culpas y silencios. Él era la primera raíz de aquel secreto, el que había soltado la verdad en una cantina, y sin embargo, no parecía tener la fuerza para sostenerlo. Esa noche, mientras Isabela trataba de cerrar la puerta para que nadie entrara, escuchó un golpe seco en la madera. Al abrir, encontró un sobre nuevo, deslizado por debajo. No tenía nombre, solo una frase escrita con tinta firme. El silencio te matará antes que la verdad. El corazón de Isabela latió desbocado. ¿Quién sabía? ¿Quién había tenido el valor de escribirle? Corrió a esconder aquel nuevo sobre bajo las tablas del piso, separándolo de la carta original que siempre llevaba pegada al pecho. Ahora ya no era la guardiana de un solo secreto, sino de dos, y eso multiplicaba el peligro. A la mañana siguiente, Julián apareció en el corral. Fingió ayudar con los caballos, pero apenas pudo se acercó a ella. Su voz era urgente, como si hubiera pasado la noche sin dormir. Isabela, tienes que confiar en mí, sé más de lo que imaginas. Escuché a tu padre esa noche y también escuché al terrateniente hablar con su mayordomo. Están buscando pruebas, cualquier papel que los pueda incriminar. El miedo se mezcló con una chispa de esperanza. Si Julián realmente sabía, podía ser aliado o traidor. Ella decidió probarlo. Le mostró el sobre nuevo, el anónimo que había recibido. El joven lo leyó, y sus manos sudaban tanto como las de ella. Esto significa que no estamos solos, Isabela. Alguien más quiere que la verdad salga a la luz. Por primera vez, la joven sintió que el secreto podía no ser solo una carga personal. Podía ser una bandera para quienes estaban cansados de vivir bajo el yugo de una mentira. Pero también comprendió que cada día de silencio era un día más en que alguien podía adelantarse, robarle la carta y usarla para su propia venganza. En el horizonte, la campana de la hacienda grande sonó con insistencia. Era la señal de que el terrateniente había convocado al pueblo. Algo iba a anunciarse, y el pecho de Isabela ardía, porque intuía que lo que estaba guardado en su vestido estaba a punto de enfrentarse al sol del mediodía.
El pueblo entero se reunió en la explanada frente a la hacienda grande. El terrateniente, don Esteban, apareció vestido con chaqueta negra y sombrero ancho, acompañado de su hijo mayor, un joven arrogante que siempre miraba a todos por encima del hombro. El silencio fue inmediato, como si el aire se hubiera detenido. Solo el crujir de las botas sobre la tierra seca rompía la quietud. Don Esteban levantó la voz, grave y calculada. Hay rumores que intentan manchar mi nombre y el de mi familia. Quiero dejar claro, delante de todos ustedes, que las tierras que pisan han sido nuestras, por derecho, y que cualquier voz contraria será considerada enemiga del orden y de la fe. Las palabras resonaron como látigos. Isabela, entre la multitud, sintió un nudo en la garganta. Julián estaba a su lado, con los puños apretados. Ambos sabían que esas palabras eran un disparo al aire, dirigido a cualquiera que guardara un secreto. La amenaza era clara. Quien hablara pagaría caro. Un murmullo recorrió al pueblo. Algunos asentían con miedo, otros desviaban la mirada, y algunos pocos, los más viejos, bajaban la cabeza con amargura. Ellos recordaban, ellos sabían que antes de la llegada de los Esteban hubo familias enteras que desaparecieron de la noche a la mañana. Isabela sintió que el sudor le empapaba el vestido. El sobre escondido en su pecho parecía arder como fuego. Cada campanada de la iglesia, cada mirada sospechosa, era un recordatorio de que ese secreto no podía permanecer enterrado para siempre. Pero revelar la carta en ese momento hubiera significado firmar su sentencia de muerte. De pronto, el hijo de don Esteban dio un paso al frente. Su voz altiva cortó la tensión. Sabemos que alguien ha escrito mentiras. Sabemos que hay papeles escondidos que quieren destruir lo que hemos construido. Pero lo advierto, si esa carta aparece, no será leída en la plaza. Será quemada junto con quien la haya escrito. El corazón de Isabela golpeó con fuerza. El peligro ya no era una sospecha, sino una amenaza abierta. Julián la miró de reojo. Sus labios temblaron como si quisiera gritar algo, pero se contuvo. No era la hora. No todavía. Al caer la tarde, mientras todos se dispersaban con miedo, Isabela entendió que el juego había cambiado. La carta que escondía ya no era solo un secreto. Era la única prueba contra el poder absoluto del terrateniente, y ahora todo el pueblo estaba en el filo de ese papel. La pregunta que latía en su mente era, ¿sería capaz de cargar sola con un destino que podía costarle la vida, pero también salvar a generaciones enteras de silencio? La noche cayó con un viento áspero que hacía crujir las ventanas de madera. Isabela apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas que el hijo de don Esteban había prometido encender junto con la carta. Sentía el sobre contra su piel, como si el papel respirara con ella, recordándole que no había marcha atrás. A medianoche, un golpeteo suave en la puerta la despertó. Isabela se levantó con cautela, temiendo que fuera un emisario del terrateniente. Pero al abrir, encontró a Julián, jadeando, con el rostro cubierto de polvo y miedo. «Van por ti, Isabela. Escuché a los capataces hablar en la cantina. Saben que la carta existe y piensan registrar tu casa mañana al amanecer». El frío recorrió la espalda de la joven. Por un instante pensó en huir, pero Julián la tomó del brazo con firmeza. «Tienes que confiar en mí. Si la escondes conmigo, nadie sospechará. Ellos creen que eres tú la única guardiana. Yo puedo distraerlos». Isabela dudó. Entregar la carta era como entregar su propia vida. Pero al mismo tiempo comprendió que si la descubrían esa misma noche, todo estaría perdido. Se la mostró a Julián por primera vez. El joven la tomó con un respeto que parecía casi religioso. «Este papel es más poderoso que todos ellos juntos. No lo quemarán. No podrán».
En ese momento, Isabela sintió algo que nunca había sentido: alivio. Ya no estaba sola. Alguien más llevaba el peso de esas palabras. Sin embargo, en el fondo temía que incluso la bondad de Julián pudiera convertirse en traición. ¿Y si la ambición lo tentaba? ¿Y si usaba el secreto para ganar poder? Antes de que pudiera arrepentirse, Julián guardó el sobre bajo su camisa y susurró: «Mañana estaré en la plaza antes que nadie. Si intentan algo, yo estaré listo». Luego desapareció en la oscuridad, dejando a Isabela con un silencio aún más profundo. Al amanecer, los cascos de los caballos resonaron como truenos. Los hombres de don Esteban llegaron al rancho, derribaron la puerta y revolvieron todo con violencia. Buscaron bajo las tablas, en las ollas, entre los vestidos. No hallaron nada. Don Ramiro, borracho y asustado, apenas pudo balbucear excusas. Los capataces salieron furiosos, convencidos de que la carta aún estaba cerca. Isabela, desde un rincón, apenas respiraba. El plan había funcionado, por ahora, pero la tensión crecía. Si Julián no cumplía su palabra, todo habría sido en vano. Y mientras el polvo de los caballos se alejaba, una certeza la atravesó: el día en que esa carta se leyera en voz alta, nadie volvería a ser el mismo en ese pueblo. El sol del mediodía iluminaba la plaza con un resplandor implacable. Los hombres se habían reunido frente a la iglesia, los capataces montaban guardia, y el murmullo de las mujeres se mezclaba con el crujir de los bancos de madera. Se respiraba un aire tenso, como si todos supieran que algo iba a romperse. Isabela caminó entre la multitud con el corazón en la garganta. No sabía dónde estaba Julián, no sabía si había traicionado su confianza o si estaba escondido, esperando el momento oportuno. Lo único que tenía claro era que el pueblo entero parecía contener la respiración. De pronto, la campana de la iglesia sonó 3 veces. El sacerdote salió con su rostro demacrado, y detrás de él apareció don Esteban, con su hijo y un grupo de hombres armados. El terrateniente levantó la voz: «Hoy sabremos si las lenguas mentirosas se atreven a desafiarme, si existe esa carta que se muestre ahora, frente a Dios y frente a los hombres». Un silencio de plomo cayó sobre todos. Nadie se movió, nadie habló. Pero entonces, desde el fondo, una figura avanzó. Era Julián. Tenía el sobre en la mano, arrugado por el sudor, pero intacto. La multitud se agitó. Algunas mujeres se taparon la boca con horror. Los hombres miraban incrédulos. Isabela sintió que las piernas le fallaban. No sabía si agradecerle o maldecirlo. Julián levantó la carta y dijo con voz firme: «Este papel no es mío, ni de ella, ni de ustedes. Es del pueblo. Y lo que aquí está escrito cambiará lo que siempre nos han hecho creer». Los capataces avanzaron como lobos, pero el sacerdote se interpuso con una mano levantada. Si una carta existe, debe ser leída ante Dios. Nadie puede destruir lo que lleva la verdad escrita. La multitud murmuró un amén espontáneo, como si el miedo se mezclara con un rayo de esperanza. Don Esteban apretó los dientes, su hijo sacó el látigo y todo parecía a punto de estallar. Julián abrió el sobre con manos temblorosas. El sonido del papel desgarrándose retumbó como un trueno en el silencio. Isabela sintió que el aire se volvía espeso. Ese instante era el borde de un abismo. Si la carta decía lo que ella había escrito, el pueblo nunca volvería a inclinar la cabeza ante los Esteban. Pero si algo salía mal, ese mismo día terminaría en sangre. El primer renglón fue leído en voz alta, y las palabras hicieron que todos enmudecieran. Nombres prohibidos, fechas borradas, linajes olvidados. La historia oculta de la tierra que pisaban. El pueblo entero estaba escuchando, y cada palabra era un golpe contra los cimientos del poder. El murmullo se transformó en un estruendo contenido.
Cada nombre pronunciado por Julián era como una campanada de juicio. Apellidos borrados por la fuerza, familias despojadas de sus casas, viudas reducidas a la servidumbre, niños arrancados de la tierra que debía ser suya. La carta no era solo un papel, era un espejo que obligaba al pueblo a mirarse en su propia cobardía. Isabela, con lágrimas contenidas, recordaba la noche en que escribió esas palabras. Cada línea había sido arrancada de los relatos escuchados en susurros: la anciana que lloraba por un hijo desaparecido, el peón que nunca pudo reclamar una parcela, la madre que murió con un secreto entre los labios. Había escrito para no olvidar. Nunca imaginó que esas letras, cosidas a su pecho durante tanto tiempo, sonarían ahora como una sentencia colectiva. El sacerdote, con voz temblorosa, pidió silencio. Pero era imposible detener la marea que crecía en los corazones. Los más viejos asintieron con rabia contenida. Los jóvenes, que nunca habían oído esos nombres, se miraban con asombro. El miedo que antes los mantenía en silencio comenzaba a resquebrajarse. Don Esteban, rojo de furia, dio un paso al frente. «Mentiras, todos son mentiras escritas por resentidos. Esa carta no vale más que el barro en el que pisan». Su hijo desenrolló el látigo y lo levantó hacia Julián, dispuesto a arrancarle el papel de las manos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer anciana, doña Clara, avanzó entre la multitud con paso lento pero firme. Su voz, cascada por los años, resonó más fuerte que cualquier grito. «No son mentiras. Mi marido murió defendiendo esa tierra. Yo lo vi, y juré callar para no perder a mis hijos. Esa carta dice la verdad que enterramos con miedo». El silencio cayó de nuevo, pesado y absoluto. Nadie se atrevió a contradecir a la mujer que todos conocían desde niñas y niños. Su testimonio fue la primera grieta en la muralla del poder. Isabela sintió que el pueblo entero respiraba de otra forma. Ya no era ella la única guardiana, ni Julián el único valiente. Ahora eran muchos los que comenzaban a reconocerse en esas palabras. Y lo que había sido un secreto escondido en su pecho se convertía en un fuego colectivo imposible de apagar. Don Esteban retrocedió un paso, pero su mirada prometía que aquello no terminaría en paz. Había jurado que si esa carta salía a la luz, alguien pagaría el precio, y en ese instante Isabela comprendió que el verdadero desenlace estaba apenas comenzando. El sol golpeaba con dureza y, sin embargo, el aire estaba helado por la tensión. Julián, con la carta en alto, respiraba entrecortado. Sabía que cada palabra que pronunciara era una sentencia. La multitud, que antes callaba, ahora se movía como un río inquieto. Había miedo, sí, pero también un despertar que no se podía ocultar. Don Esteban levantó la mano y gritó: «¡Basta! Ningún papel escrito en la oscuridad puede quitar lo que hemos ganado con sangre». Pero antes de que pudiera continuar, un joven campesino avanzó desde la multitud y señaló con voz firme: «¿Con qué sangre? ¿Con la de nuestros padres que desaparecieron? ¿Con las lágrimas de nuestras madres? ¿Con los huesos enterrados en los campos?» Un murmullo de aprobación recorrió el pueblo. Cada frase abría heridas que nunca habían cicatrizado, y esas heridas ahora hablaban más fuerte que cualquier amenaza. Isabela observaba con el corazón ardiendo. Nunca había pensado que aquella carta, escrita con manos temblorosas, pudiera convertirse en un eco tan poderoso. Ella misma había dudado de su fuerza, pero ahora veía cómo cada palabra encontraba dueño. Los ancianos, los huérfanos, los despojados. Era como si la carta hubiera sido escrita no solo por ella, sino por generaciones enteras. De pronto, los capataces se movieron en fila, listos para dispersar al pueblo. El hijo de don Esteban, con el látigo en mano, se adelantó con furia. Pero Julián, en un gesto inesperado, rompió el silencio.
Si quieren quemar esta carta, tendrán que hacerlo delante de todos, y cada uno de nosotros será testigo de lo que temen. El sacerdote, pálido, intentó mediar. Don Esteban, escuche, la fe no puede sostenerse sobre la injusticia. Si esta carta es mentira, ¿por qué temer leerla hasta el final? El terrateniente apretó los dientes, pero en su mirada ya no había seguridad, sino rabia. Sus hombres, aunque armados, dudaban. Sabían que si golpeaban al pueblo en ese momento, las llamas de la rebelión serían imposibles de contener. Isabela dio un paso adelante, sintiendo que el momento ya no podía retrasarse. Con voz clara, aunque quebrada por la emoción, dijo: «Es cierto, yo escribí esa carta, yo guardé esas palabras en mi pecho todos estos años, porque sabía que tarde o temprano alguien debía recordar lo que ustedes querían borrar». Un grito ahogado recorrió la multitud. Nadie esperaba que ella, la hija de un capataz temeroso, se alzara con tanto valor. Y sin embargo, allí estaba, declarando frente a todos lo que la carta representaba. En ese instante, Isabela comprendió que el miedo había cambiado de dueño. Ya no era el pueblo el que callaba. Era la familia Esteban la que comenzaba a temblar. El silencio que siguió a la confesión de Isabela fue más profundo que cualquier campanada. Todos los ojos se clavaron en ella, incluso los de don Esteban, que por un instante pareció no encontrar palabras. Su hija, la joven invisible del rancho, acababa de desafiar la raíz misma de su poder. Julián se colocó a su lado como un escudo humano. El papel temblaba en sus manos, pero su voz salió firme. Ya no se trata de una carta, se trata de un pueblo cansado de callar. Si tienen el valor de destruirla, háganlo delante de todos, y con ella destruyan también las memorias de quienes murieron en silencio. La multitud, que hasta entonces había permanecido expectante, comenzó a moverse. Los hombres mayores, los que alguna vez trabajaron las tierras con cadenas invisibles, dieron un paso al frente. Las mujeres, con los hijos en brazos, murmuraban oraciones mezcladas con gritos de justicia. Era como si una barrera invisible se hubiera roto. Don Esteban alzó la voz, tratando de recuperar autoridad. «¡Basta de mentiras! Si seguimos este juego, solo traeremos desgracia». Pero su voz ya no sonaba como antes. El tono autoritario había sido reemplazado por un eco quebrado, y en ese eco el pueblo descubrió algo que nunca había imaginado. El hombre al que temían no era invencible. La anciana doña Clara volvió a hablar, esta vez señalando al terrateniente con un dedo tembloroso. «Fuiste tú quien firmó las expulsiones. Yo lo vi, porque mi marido fue uno de ellos, y ahora pretendes llamarlo mentira». Los murmullos se transformaron en voces firmes. «¡Es verdad!», gritó alguien. «Nuestros padres nunca volvieron», respondió otro. El coro crecía, y con cada voz la carta en manos de Julián se volvía más pesada, más sagrada. Isabela sintió que las piernas le temblaban, pero no retrocedió. Cada lágrima en los rostros de las mujeres, cada puño cerrado de los hombres, era una confirmación de que lo que había cargado en silencio durante años no había sido en vano. El hijo de don Esteban, furioso, levantó el látigo y dio un paso hacia adelante. Pero antes de que pudiera golpear, Julián levantó la carta aún más alto, como si fuera un estandarte. «Atrévete a tocarla, y sabremos que no temes a Dios, sino a la verdad que intentas enterrar». El pueblo contuvo la respiración. Ese instante era un filo entre el caos y la liberación. Y en ese filo, los Esteban comprendieron que, aunque aún tenían armas y poder, habían perdido lo más importante, el miedo de la gente. Isabela cerró los ojos un segundo, apretando las manos. El final estaba cerca, aunque no sabía si sería un final de sangre o de redención. El látigo quedó suspendido en el aire, pero nunca llegó a caer. El hijo de don Esteban, al ver la multitud avanzar con pasos decididos, retrocedió con torpeza.
La gente ya no temía. El murmullo se convirtió en un rugido que atravesaba la plaza. Nombres olvidados, historias silenciadas, generaciones enteras exigiendo justicia. Don Esteban intentó imponerse con un grito, pero su voz se quebró en medio de la marea de voces. El sacerdote levantó la mano y por primera vez en mucho tiempo habló sin temor. La tierra pertenece a quien la trabaja, no a quien la roba. La carta es testimonio y Dios es testigo. Julián, con el sobre en alto, comenzó a leer los últimos renglones. Cada palabra era un cuchillo, pero también un bálsamo. La carta no solo denunciaba, también recordaba que la dignidad podía renacer incluso en la tierra más pisoteada. Hablaba de esperanza, de volver a sembrar sin cadenas, de recuperar los nombres que habían querido borrar. Isabela dio un paso adelante, su voz clara, aunque bañada en lágrimas. Guardé esta carta en mi pecho porque sabía que si yo callaba, nadie recordaría. Pero ahora sé que no soy yo la guardiana, es el pueblo entero. Ya no hay vuelta atrás. Un silencio pesado se extendió, pero esta vez no era miedo, era decisión. Los capataces, que siempre habían obedecido ciegamente a don Esteban, bajaron la vista. Ninguno se atrevió a moverse contra la multitud. El terrateniente, derrotado, se retiró entre gritos de desprecio. Su hijo lo siguió, con la rabia impotente de quien ha perdido lo que creía eterno. La hacienda, que había reinado como sombra sobre todos, ya no tenía el mismo peso. Esa tarde, las campanas de la iglesia repicaron sin que nadie las tocara, o así lo juraron los ancianos. Para muchos fue señal de que el silencio había terminado y de que el cielo había escuchado al fin. Isabela se desplomó en un banco, exhausta. Julián colocó la carta en sus manos y le dijo en voz baja: «Ya no necesitas esconderla en tu pecho. Ahora late en cada corazón de este pueblo». La joven cerró los ojos y sintió, por primera vez, que el peso desaparecía. Lo que había sido un secreto solitario ahora era una verdad compartida. Y aunque sabía que la lucha apenas comenzaba, también sabía que nadie volvería a arrebatarles la memoria. El pueblo, antes quebrado por el miedo, había renacido alrededor de unas palabras escritas a la luz de una vela, y esa llama, pequeña y frágil, se había convertido en incendio. Si alguna vez guardaste un secreto que podía cambiar todo, escribe verdad en los comentarios para saber que estás con nosotros hasta el final.